Saludos amigos, bienvenidos nuevamente al debate de la semana. Este es nuestro segundo debate en el año que comenzó hace poco, ¿no? Apenas unos días. Y vamos a tratar, por tratarse de un tema de un año preelectoral, vamos a tratar la posibilidad que durante el transcurso del año se produzcan o se negocien las famosas alianzas electorales que han caracterizado todos los procesos electorales en la República Dominicana desde que nacimos a la democracia en 1966. Y para ello cuento con la grata y honrosa participación de dirigentes importantes de 3 de los 4 partidos políticos más importantes del país. Tengo a mi izquierda al licenciado José Santana, mejor conocido como Bertico, quien es un diputado, presidente de una importante comisión de la Cámara de Diputados, al exdiputado Marino Mendoza, quien es un dirigente del PRD, el señor Santana es un dirigente importante del PRM, y tengo al joven dirigente del PLD, el licenciado Yuri Rodríguez, quien aspira a una diputación en las elecciones del año próximo. Así que, caballeros, gracias por su atención. Quiero hacerle la salvedad que probablemente en el transcurso del programa se integre al panel el licenciado Elías Cerrulla, quien es un importante dirigente de la Fuerza del Pueblo que lidera el expresidente Leonel Fernández. Buenas noches, caballeros, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a usted, Guillermo, por la invitación. Bien, este año se perfila como un año muy difícil. Primero por la guerra en Ucrania, ¿no? Que no parece tener fin por el momento, y por el hecho de que hay una escasez de alimentos a nivel mundial. Como consecuencia de esa guerra y las sanciones económicas que le han impuesto a Rusia, que todo eso se refleja en la economía mundial. Y todos los años preelectorales han sido años muy difíciles, donde las grandes prioridades nacionales quedan marginadas porque el interés político, tanto del gobierno como de los liderazgos políticos nacional, se centra en lo que vendrá el año que viene, en las elecciones. ¿Qué perspectiva ven ustedes de alianza en este año preelectoral? Bueno, diputados. Del mayor al menor, ¿verdad? Sí. No, en el caso del PRM, yo creo que el tema de las alianzas allá han habido escarceo, hay anuncios de manera no formal, sin informar. El tema de Hipólito y ha favorecido, que ha expresado que favorece una alianza PLD-PRM. Yo creo que el PRM... Pero él no ha dicho eso exactamente. No, el no. presidente Mejía. Estoy hablando, por eso te digo, de especulaciones. Pero lo que sí, el PRM ha estado concentrado en la solidificación de la organización, ha estado trabajando en el esquema estructural que finalizó recientemente ya con la culminación de los procesos internos de ratificación de autoridades, de nuevas autoridades que fueron electas vía los consensos, y de algunos organismos que todavía a finales del año pasado, es decir, hace apenas un mes, terminaron de crearse algunas estructuras. Yo creo que el PRM en esta coyuntura electoral está lo suficientemente fuerte, lo suficientemente sólido para poder competir en el proceso electoral del año que viene. Obviamente esto no deja de espalda de que pueda concretizar algunos procesos de alianza en algunas provincias, en algunos municipios y en algunos niveles, tanto desde el punto de vista municipal como desde el punto de vista congresual. Ya a nivel presidencial hay que ver las fuerzas que pudiéramos seguir consolidando las alianzas que hicimos, ver quién puede venir a apoyar la probable repostulación de Luis Abinader como presidente de la República para el periodo 2024-2028. Y yo creo que en esta coyuntura, en nuestra organización política, nos vamos a concentrar básicamente en ver qué tenemos y dónde somos fuertes, y ver cómo consolidamos nuevamente fuerzas para poder retener y mantener los espacios y seguir creando las condiciones de cambios y transformaciones que deben quedarse en la República Dominicana. Señor Mendoza, como representante en este panel del PRD. Sí. No, yo pienso que el PRD en su trabajo de crecimiento le queda un espacio por recorrer todavía, y que el PRD tiene que abrirse lógicamente a las posibilidades que presente el escenario político del país en un año preelectoral. No es descartable ninguna alianza, y yo creo que sí, que ciertamente hay que aprovechar esta coyuntura a sabiendas de que se trata de un proceso preelectoral en el que tenemos que ver toda la perspectiva que se
puedan manejar a propósito de las elecciones venideras. Recuerden que tenemos el proceso de febrero, primero, que son sí, las elecciones municipales. Y ese es un punto de partida que va a indicar... Febrero decide mayo, dicen. Claro, sí. así es. Entonces yo creo que sí, que hay esos escenarios y hay que tener en cuenta de que los partidos, cada partido tiene que manejarse en función de su realidad. Eso es lo que yo pienso, y el PRD tiene su realidad y tiene que manejarse de cara a esa realidad que tenemos por delante para el año 2024, pero tenemos que pasar primero por febrero del 24. Es decir, que es el indicador de lo que pudiera hacer en las elecciones. Pero esperar febrero del 24 para alianzas en mayo podrían ser un tardía, ¿no? Dependiendo realmente a qué nivel cada partido decida tomar la decisión, porque como señalaba el diputado cariñosamente, ¿verdad?, Bertico, hay 3 etapas: hay una etapa municipal, hay una etapa congresual y una etapa presidencial. Y habría que ver cómo cada partido decide tomar las decisiones a partir de julio de este año, que es cuando la Junta Central Electoral, da apertura a la pre-campaña. Pero este año 2023 yo creo que, a pesar de ser un año preelectoral en teoría, tenemos que verlo un año electoral en conducta, porque es la conducta que van a asumir toda la fuerza política y todos los actores políticos, además las fuerzas y los poderes fácticos de la sociedad dominicana. Usted señalaba de la guerra de Ucrania y Rusia. Ciertamente el Banco Mundial y la CEPAL han dicho que será un año de desaceleración económica, claro, no solamente para América Latina y el Caribe, sino... Se está viendo ya en China. Correcto, sino en términos globales. Sin embargo, es la primera vez, que un gobierno de la República Dominicana tiene tantos recursos líquidos en las arcas públicas. Y hay que ver cómo esos recursos se van a ejecutar, se van a implementar, se van a invertir dentro de la sociedad dominicana, lo que pudiera tener un resultado positivo para el oficialismo, pero nocivo, evidentemente, para la oposición. Bueno, pero la verdad es que el hecho de que falte todavía mucho tiempo, ¿no?, y estemos hablando de algo que todavía no está en carpeta en ninguno de los partidos, por lo menos oficialmente, pero... ¿qué perspectiva ven ustedes? Yo entiendo que el año que apenas comienza, ¿no?, va a ser un año muy difícil en diferentes aspectos. Primero, lo que más me preocupa es el hecho de que, fiel a la tradición, probablemente, y ya se está viendo, de que la atención y la ocupación de la gente, del gobierno y de los partidos políticos, no se va a alejar de las verdaderas prioridades en el país. A excepción quizás del tema alimenticio, porque... el tema alimenticio es fundamental en un proceso electoral. La gente que no come o la gente que tiene problemas de alimentación normalmente difícilmente vote a favor del oficialismo, cualquiera que este sea. No, pero como bien decía hace un momentito Yuri, es julio, que es donde no que se inicie el proceso de campaña, sino que es ya donde los partidos políticos deben de ir tomando decisiones. De pre-campaña. De la pre-campaña, dónde van a tener la reserva, cómo la van a hacer para los diferentes niveles, porque el hecho de que en febrero sean las elecciones congresuales y municipales, esto dice claramente que ya las alianzas para esa época deben de estar concretizadas a todos los niveles, ya debe de haberse dicho en qué nivel van a estar cada uno. Ahora, lo que plantea Marino desde el punto de vista económico, como tú lo dices, yo creo que en el caso de nosotros el PRM, ese nos va a ser mucho más fácil, vamos a decirlo así, establecer y armar una boleta, porque yo creo que aunque se pueda retraer económicamente el país, los funcionarios que estén ocupando posiciones, estoy más que seguro que el señor presidente de la República no le va a permitir que se distraigan en procesos de campaña, aunque la organización política esté en campaña. Ahora, y eso va a hacer que nosotros pudiéramos deslindar ambas cosas. Y el que tenga que hacer campaña y no esté en el gobierno, se va a dedicar a hacer campaña, y el que esté en el gobierno y quiera hacer campaña, va a salir del gobierno y le va a permitir al gobierno eficientizar y establecer los niveles de prioridad y seguir trabajando con esas prioridades con los recursos. Eso depende de lo que le digan las encuestas, que le vayan diciendo a las encuestas, sí, ¿no? También. Ahora, hay una realidad que el ambiente para el PRM
va a ser más difícil que quizás para los otros actores del espectro político dominicano, por una sencilla razón. Sus aliados del 20 son sus adversarios hoy en día. Algunos. Bueno, los importantes, diría yo, ¿no? Entonces No, ustedes porque tienen que buscar... Una gran parte de ellos. Sí, ustedes tendrían que buscar alianza en lugares donde no han escarbado en el pasado. No, pero lo que nosotros tenemos, el PRM ahora ha ido solidificando su liderazgo. Hay que reconocer que nosotros hicimos alianza en muchos puntos en los cuales nosotros no teníamos la posibilidad de competir de manera dividida y quisimos pactar, hacer alianzas para poder darle la participación, el espacio a algunas fuerzas políticas, incluyendo fuerzas políticas que hoy van a ser grandes competencias de nosotros. Yo creo que ustedes tienen una prioridad en términos de alianza, es hacer alianza con los sectores disidentes dentro del partido, ¿no? que están haciendo prácticamente labor de oposición. Sí, pero el hacer la alianza, pues, que es el caso de Guido, hermano nuestro, y Rafael Albuquerque, esa parte se va a hacer, va a haber que llegar a concretizar y a solidificar, porque yo creo que sí, Guido y Ramón mantienen sus aspiraciones y Luis Abinader decide aspirar. Yo creo, estoy más que convencido que Luis Abinader no va a ser el primero que va a decir, ellos tienen que retirarse, van a concretizar un proceso y van a culminar con el mismo. Ahora, pero ya no puede erosionar esa posibilidad, no podría erosionar las estructuras internas del partido. No, es que no hay la más mínima posibilidad de eso. Digo, la posibilidad existe, pero yo creo que es muy mínima la posibilidad de que puedan crearse para crear una división. Porque hay que tener un poco de sensatez y nosotros enfocarnos en lo que nosotros queremos. Y la prioridad de nosotros es mantener el PRM en el gobierno, pero no mantenerlo por mantenerlo, es manteniendo el PRM, tratando de hacer las grandes transformaciones que hay que hacer, las que siempre son lo que se hacen en las ofertas electorales y nunca se concretizan. En el caso de Luis Abinader, ha estado llevando a cabo grandes transformaciones y lo único que Luis Abinader desea es poder mantenerse para ir solidificando esas transformaciones que se van logrando y poder concretizar con toda la fuerza política en los venideros, el venidero gobierno de él y los que puedan venir después de él, un gran pacto que puedan salir de una vez por todas de grandes atolladeros que tenemos y solucionar problemas, porque tú buscas aquí que los otros partidos políticos prometen y vamos a solucionar, y cuando tú sales del gobierno no se ha resuelto ningún problema, viene el otro y no se resuelve ningún problema. Y la idea de nosotros es saber hacer esas alianzas, poder concretizar acuerdos y ir saliendo de las grandes problemáticas y desarrollar el país. Pero yo creo, diputado, con todo respeto, que el PRM tendrá que tener mucha claridad en ciertos aspectos. ¿Por qué? A pesar de ser el más joven, y ustedes han visto muchas más reelecciones que yo, si el presidente Abinader aspira a la reelección, debería hacerlo reelección por reelección, que es lo que ha garantizado las reelecciones en tiempos pasados, la de Danilo Medina o la de Leonel Fernández, más recientes. Eso quiere decir que los alcaldes o los funcionarios que ahora ostenten posiciones, que la encuesta no digan lo contrario, como bien señalaba don Miguel, pues entonces tendrán que mantenerse sus puestos. Y hay que ver si esos alcaldes, esos diputados, esos senadores querrán aspirar a una misma posición, que es lo que puede garantizar un proceso, digamos, al unísono para que el presidente Abinader pueda reelegirse. Y que creo que a eso es que se refiere don Miguel cuando refleja la crispación que se puede generar internamente en esa organización si no hay la disciplina suficiente como para entender que esa es la causa principal si es que quieren una reelección, digamos, menos traumática. Bueno, yo recuerdo una famosa frase de un gran maestro de ajedrez que brilló en los años 20 del siglo pasado, refiriéndose a la complejidad de una partida de ajedrez, que no hay cosa más difícil que ganar una partida ganada. Sí. Y eso tiene una aplicación en la política, ¿no? A veces lo más difícil es mantener una popularidad alta, porque es más difícil crecer que cuando tú estás abajo. Oye, que además hay que plantear la cosa con el sentido de la realidad que presenta esta coyuntura política. El escenario no es el mismo para el PRM. Es decir, el PRM tendrá que en su momento hacer su trabajo, porque si tú analizas la situación de las elecciones pasadas a la de hoy, el escenario es totalmente diferente, por razones que uno lo está apreciando y que además
Es diferente, muy diferente. Ha cambiado, el escenario ha cambiado. Aunque Entonces no le- ahora aunque no le tendrá des el beso. el PRM que hacer un esfuerzo porque las crispaciones van a venir y comienzan a verse. Entonces todas esas son cosas que el PRM tendrá que abocarse a apaciguar, a reordenar la situación interna y luego presentar propuestas que de alguna manera marquen diferencia, porque la propuesta que presentó el PRM todavía no se están viendo en la realidad de sus realizaciones. Es De decir, su aplicación, de su sí, implementación. Sí, así. claro. Entonces, Que tal vez es un caso que no ocurra en partidos que ahora estamos en la oposición, porque supondría uno que seríamos mucho más racionales al entender que si un candidato o una candidata es la que debe asumir una postura en particular para que el partido pueda salir mejor parado, pues así será. Bueno, la verdad es, y eso no es una defensa, es una justificación de la realidad actual, pero al PRM le ha tocado gobernar en una situación extremadamente difícil, ¿no? No, Primero el legado de la pandemia, que evidentemente ha sido todavía pende sobre la situación nacional, y el hecho de que el entorno internacional también ha sido adverso. Eso no es una justificación de una acción del gobierno. Ahora, yo lo que digo, ¿puede crecer un partido político sobre la base de un crecimiento neto y realmente suyo, o va a ser a costa del descrecimiento de otra fuerza política? No puede, en el caso del PRM está compelido a hacerlo no sobre el cadáver de otro partido político, sino tratar de ir creciendo sobre la base de las cosas que ha ido realizando y del excelente gobierno que ha ido realizando Luis, y de hacerle comprender a una ciudadanía que las cosas pueden seguir mejorando con una administración encabezada por Luis Abinader, pero sobre todo administrada por un partido político, porque Luis Abinader es el presidente de la cabeza. Pero hay muchos actores, tanto en la Cámara de Diputados, tanto en el Senado, como en las diferentes alcaldías, que deben de seguir siendo parte integral de la solución a esas grandes problemáticas que existen. Pero ahora, hay grandes desafíos, diputado. Va a depender mucho este proceso de nosotros del nivel de madurez que exhiban el liderazgo joven que está administrando el partido y que también está en el Estado, pero que también tiene aspiraciones futuras. Porque si tú quieres nuclear todo en torno a ti, en torno al interés tuyo, y tú empiezas a reflejar las mismas precariedades que Marino conoce y sabe que en la anterior fuerza política en la que estábamos se daban, que era yo y mi entorno, y después que... Pero creo que ahí es una de las debilidades congénitas de la actual administración pero además, y del PRM, si me permite. Sí. Y es que el hecho de que la dirigencia más alta del partido ocupe posiciones en el gobierno, quizás le resta tiempo y energía para ocuparse del partido. Y ese ha sido un error que se ha repetido en toda América Latina e incluso fuera de América Latina, con muchos gobiernos que levantaron muchas expectativas y además, y por esa razón terminaron perdiendo todo lo que habían alcanzado, ¿no? No es un error. Pero es un error, pero yo vuelvo y te digo, hay muchos jóvenes, líderes jóvenes, de liderazgo emergente y líderes con un nivel de experiencia que están en la administración pública, tienen aspiraciones de futuro. Entonces, donde va a depender mucho el equilibrio es en la toma de decisiones que tenga ese liderazgo en torno a las aspiraciones locales e individuales, el nivel de participación, que era como hablábamos ahorita el tema de Ramón Guido, y el nivel de participación de su gente, cómo lo vamos a tomar en cuenta si en caso de que se llegara a hacer lo que ustedes plantean de la reelección por reelección, que no creo que sea el caso del PRM, porque debemos de ser sensatos. Y te voy a poner un caso, el mío. Si Manuel Jiménez, que es el alcalde del municipio de Santo Domingo Este, estuviera bien para el proceso, yo no estuviera aspirando. Yo no estuviera aspirando porque yo debo ser sensato y saber que si Manuel está bien, por lógica, lo que tenemos que hacer es seguir empujando a Manuel para que nosotros pudiéramos solidificarlo. Bien, caballeros, si me lo permiten, tenemos que hacer una pausa, sí, pero estaremos de regreso después de ella. Continúen, por favor, con nosotros en el debate de la semana. Bien, estamos de regreso en el debate de la semana. Y estamos conversando con dirigentes de 3 de los 4 principales partidos políticos. Desgraciadamente nos ha faltado un invitado que representaría en esta reunión
con este panel a la Fuerza del Pueblo, que es un partido emergente, nuevo, que ha crecido extraordinariamente desde que se fundó en octubre del año 2019. Hemos estado conversando sobre la posibilidad de alianzas electorales en este año preelectoral y las dificultades que la situación en general presenta o presentaría para cualquier esfuerzo dirigido en ese camino. Me preocupa el hecho de que la realidad que estamos viviendo es totalmente diferente a las realidades que se vivieron en los procesos electorales antiguos. Y que hay nuevos actores en el ambiente político dominicano, por ejemplo, la Fuerza del Pueblo, sí, que en tan poco tiempo ha crecido mucho. Pero la gente tiene la percepción, el público tiene la percepción que muchos partidos están creciendo a base de encuestas manipuladas. Y a veces me da la impresión también, por mi experiencia como periodista y todos los procesos que yo he vivido y he cubierto desde 1966 a la fecha, todos, absolutamente todos. Me preocupa de que la gente se oriente o le dé tanto valor a encuestas extemporáneas. Por ejemplo, si las elecciones fueran hoy, ¿por quién usted votaría? Pero evidentemente las elecciones son dentro de un año, dentro de más de un año. Un año y 4 meses. Un año y 4 meses. Entonces, cimentar una posición y trabajar sobre esa base, a mí me parece que puede ser una trampa. Bueno, creo que uno de los principales desafíos es poder descifrar ese tema. Pero si tomamos las elecciones pasadas, del 2020 y la del 2016, vamos a ver algún tipo de congruencia y algún tipo de patrón conductual. Solamente 28 de cada dominicanos votaron por el PRM en el 2020. La abstención fue alrededor de un 45%, históricamente ha sido de un 28%. Pero eso quiere decir que el PRM ganó... Bueno, febrero influyó mucho. Sí, claro, pero eso quiere decir que el PRM ganó en el 2020 con menos votos que lo que ganó el PLD en el 16, en el 12, en el 8, en el 4 y prácticamente con los mismos votos que ganó Hipólito en el 2000, ¿no? Entonces, el techo del PRM ha sido, desde su creación, un 35%. Lo demostró en el 2016 y, si contamos un 28 de cada 100, estaríamos hablando de un porcentaje parecido en el 2020. Quienes tuvimos el bajón fue, evidentemente, el PLD, el PRD y la Fuerza del Pueblo como fuerza emergente. En ese caso son esos partidos los que tienen... Bueno, la Fuerza del Pueblo subió, correcto. No, pero hay que aclarar, precisando el dato, la Fuerza del Pueblo, recuerde, que no tuvo una participación sola, si fue aliada. Correcto, es correcto. Entonces, rétele eso. Sí, es correcto. Es una aclaración. Fue aliada al PRM al nivel congresual en algunos. Pero lo que quiero reflejar es el desafío que evidentemente tienen todas las fuerzas políticas, pero sobre todo el oficialismo, en poder recomponer sus fuerzas políticas, porque en el caso del PLD ya lo ha hecho y está listo entonces para ese certamen electoral. Nosotros lo hicimos y por eso decía ahorita en mi intervención que el compromiso real del PRM es crecer sobre la base del gran gobierno que está haciendo Luis, a pesar de las adversidades, como bien dijo ahorita Miguel. Y el PRM, yo no he dicho, yo hice preguntas, no he dicho nada. No, el comentario que usted hizo ahorita con que el PRM realmente empezó a gobernar con condiciones adversas que todavía... Bueno, eso es una realidad. Pero mencionaba don Miguel el tema de la alimentación, por ejemplo, y en el último informe del BID, diputado, 31% de los dominicanos dijeron haberse saltado al menos una comida al día para poder subsistir. Sí, pero la situación es un poco más adversa de lo que pudiera verse. No, pero recuerde una cosa, que no es República Dominicana y no es solamente los dominicanos y sobre todo ese segmento poblacional. Y es precisamente donde Luis lo han criticado y es por ello que tú ves que el PRM en las políticas públicas en cuanto a planes y programas sociales se refiere, el presidente Abinader ha ido focalizando mayor nivel de recursos precisamente para esa parte. Duplicó la tarjeta Solidaridad y duplicó el monto que se le daban a la tarjeta Solidaridad. Por eso le dan un seguro subsidiado. Pero la inflación tragó mucho de eso. Sí, pero lo tragó, pero es ahí el juego del gran equilibrio y el manejo que ha tenido el presidente Abinader en torno a los objetivos que buscan. Porque a pesar de esas adversidades
y todo lo que he tenido en contra, ha sabido mantener y sortear y mantener programas sociales y mantener una gran cantidad de recursos en la cerca del Estado, porque ha ido eficientizando el nivel de gasto, dado que hay algunos aspectos que han tenido escollo para llevar inversión pública de materia de capital para poder gastar ese dinero. Entonces, eso lo ha podido manejar el gobierno. Si son de los factores... Algunos dirían que es ausencia de planificación. No, ausencia de planificación no es, porque hay una cosa que... E incapacidad en la ejecución. No, tampoco. Es más transparencia. ¿Sabe por qué? Porque la ley de compras y contrataciones, que es un escollo fuerte que han tenido, no nosotros, y lo tuvo el PLD, solo que el PLD hacía cosas a la brava, pero si tú te llevas del proceso de compra que establece la ley de compras y contrataciones, un proceso te puede durar 6 meses. Por eso es que hemos querido modificar la ley de compra y contratación y por eso es que hay un consenso de que hay que modificarla. El problema de hacer muchas veces las cosas con mucha transparencia es que la transparencia puede hacer que las cosas que se están haciendo con transparencia no se vean. Bueno, eso puede ser. Ese es un juego de palabras. Sí, pero se entiende. Sí, por eso decía que el PLD, escúcheme Marino, que no me gusta interrumpirlo, está bien, profesor. Está bien. Hay cosas que el PLD la hacía así por sí. Y pongo un ejemplo. El caso de los cientos de escuelas que quedaron aquí, se empezaron, porque ellos le empezaron a hacer... Pero no se ha terminado ninguna. No solo eso, que por más que se ha querido desenredar eso, pero ahí yo tengo conocimiento de causa. Ahí las escuelas que no se han terminado de construir, que no llegan a 200 escuelas, son porque tienen temas jurídicos. Porque tienen temas jurídicos, pero no responden a la ley 340-06. Y el tema jurídico... No responden a esa ley. Perdón. Y el tema jurídico, ¿tú sabes cuál es? Pero es un argumento que puede ser usado a favor del PRM. Lo que pasa es que ellos tampoco han podido resolverlo, porque es un tema jurídico que se lleva bastante tiempo. No tiene que ver con la ley 340-06. Lo que pasa es que la ley 340-06 no tiene sanciones más allá de administrativas, solamente administrativas. No tiene sanciones de otro tipo. Pero entonces, te puse por eso... No entremos el detalle. Te puse el ejemplo que el PLD, en términos llanos, en populismo de barrio, en obras de populismo, empezó a hacer cientos de escuelas en sectores que eran demandadas, anunciaron la escuela, le dieron un aporte inicial a los contratistas, pero los contratistas cuando empezaron a hacer las escuelas que le dieron acá, lo que le dieron no había forma ni siquiera para él empezar a hacer las escuelas, y lo que la empezaron para poder pagarle las ubicaciones, no había forma de hacerlo, por eso duraron todo el tiempo que duraron para pagarse. Cuando el PRM llega, hace unos cambios y una propuesta de ley para hacerlo algo más legal, más transparente, y ahí caemos a la parte que plantea don Miguel, que dice que hay cosas que por hacerla muy transparente no se ven, porque el PRM, al querer organizar ese tollo que se hizo en el momento determinado. No, diputado, eso es un margen de error de 28.000 aulas que se hicieron en 8 años. Cuando usted me habla a mí de menos de 100 aulas, de 28.000 a 100 aulas, no estamos hablando de un margen de error. No, porque tampoco podemos ser injustos sobre 700 escuelas. Sobre esa base. Son como 700 escuelas. Inclusive se aprobó un proyecto de ley allá para modificar la ley de compra y contrataciones, para poder acabar con ese escollo. Es decir, vamos a poner las cosas... pero no es por ausencia de transparencia, sino por conflictos jurídicos. Pero el conflicto porque es lo que tiene que estar claro. Fue creado por el PLD en la administración del PLD, por ese populismo. Y es lo que estamos hablando, lo que estamos tratando aquí, es no es echarle un cubo de agua sucia a algo o a alguien. Estamos hablando de temas de ejecución. Bueno, estamos hablando y de las alianzas. De las alianzas. Y estamos hablando de las oportunidades que ofrece el año preelectoral. Apenas comienza, ¿no? Quedan 11 meses y pico para que termine el año. Y todo parece indicar que va a costar mucho todavía, mucho esfuerzo de parte de todas las grandes fuerzas políticas del país, definir todavía el panorama electoral. Está definido en lo que tiene que ver con las candidaturas, porque todos sabemos que probablemente el candidato del PRM sea el actual presidente, y ya el Partido de la Liberación Dominicana tiene su candidato, que tiene que ser reafirmado por una convención, pero eso es casi seguro.
y la Fuerza del Pueblo fue creada para catapultar una candidatura en particular. Y entonces eso está, en ese punto está definido. Los partidos y Miguel que Vargas ya anunció que se va a ser candidato va a por ser el candidato. PRD. Sí, eso. No, él va a aspirar por el PRD, no. Bueno, va a aspirar por el PRD. Entonces eso la indica, candidatura eso, será posterior. Pero entonces eso indica propósito. que el pastel que siempre ha significado, y no lo digo despectivamente, el apoyo del Partido Revolucionario Dominicano para cualquier otra fuerza no va a estar disponible. Porque el partido, si su líder va a ser el candidato del partido, difícilmente forme una alianza que no sea sobre la base de su propia candidatura, ¿no? Cabe suponer. Sí, pero hay posibilidades de que en el PRD, por ejemplo, porque los partidos tienen que sacrificarse también y tienen que sacrificar posiciones para poder entrar en alianza. Por ejemplo, el escenario, y eso hay que decirlo en honor a una realidad política, el escenario para el PRM no es el mismo de las elecciones pasadas, porque el PRM no tiene los espacios, ni tiene tampoco la fortaleza popular, ni las coyunturas que se conjugaron para tener una presencia activa como la tuvo en las elecciones pasadas, porque también tiene sus dificultades, y eso hay que decirlo, y no es lo mismo ser, bueno, el presidente Luis Abinader todavía no ha decidido, pero todo el mundo sabe que él será el candidato, pero no tiene un escenario ni remotamente comparable a las elecciones pasadas, y eso hay que admitirlo. Y yo creo que no hay que ser ni contrario ni pro PRM para uno admitir eso. Bueno, son escenarios diferentes. la exitosa campaña del cambio ya no se le aplicaría, ¿no? No. El cambio significaría, en este caso, otra modificación de la composición del gobierno. Creo que tributando a esa idea, habría que ver cuáles de las fuerzas políticas también van a tener una lógica mucho más de diálogo, ¿no?, hacia las demás fuerzas. Claro está, el partido oficialista, el PRM, puede plantear alianzas desde los hechos, porque el partido que venga, digamos, a ser aliado de ese partido va a querer que se le cumpla con su promesa inmediatamente. Y los partidos de oposición tendrán que hacer alianzas sobre la base de la esperanza o de la promesa. Y ahí yo creo que radica, digamos, la esencialidad de este tema, sobre cuáles van a tener mayor capacidad de diálogo, sabiendo que las condiciones, digamos, materiales del oficialismo es el hecho, es lo palpable, y la condición material de la oposición es la esperanza o la promesa. Bueno, pero la esperanza puede ser un buen desayuno, pero es una mala cena. Así es. Sí, así es. De verdad. A eso me refiero cuando digo hago el análisis, precisamente a eso me refiero. Lo que hay que ver si la cena es el 16 de agosto en el Palacio Nacional. Sí, el 16 de agosto. Sí, el 16 de agosto en el Palacio Nacional no es mala cena. Pues sería mala si fuera en el 28, ¿no? Correcto. Para lo que puedan aspirar, pero sí te puedo decir que de algo estamos nosotros seguros, y es que Luis Abinader va a ser el candidato, pero más que Luis ser el candidato, va a depender de algunos factores de nosotros con relación a llevar ese diálogo que don Miguel plantea. Yo creo que aquí nosotros debemos de volver a un punto no del proceso pasado, sino de lo que demanda la sociedad, porque muchas veces nosotros los políticos estamos fundamentando las cosas en función de mis intereses y nos obviamos el interés colectivo de la sociedad. Y yo creo que la propuesta básica de diálogo debe de sedimentarse en qué necesita la sociedad, cómo la sociedad nos valora a nosotros como políticos y como organización. Y en función de eso establecer un diálogo, puede ser con el PLD, con el PRD, con la Fuerza del Pueblo, en torno a determinados niveles. Porque si hay algo que el presidente Abinader ha expresado y ha manifestado, y ahí hemos visto en él darle mucho hincapié a la municipalidad, es que a él le interesa que exista una municipalidad fuerte. Porque en la medida que hay una municipalidad fuerte y transparente, sus ejecutorias de gobierno pueden ir encaminadas a solucionar los problemas en una mancomunidad. Sobre ese diálogo de la municipalidad también pueden darse muchos acuerdos para
posibles soluciones de la problemática de la gente. Bien. Que al final es lo que quiere Luis Abinader. Bien, hay una pregunta que está en labios de mucha gente. ¿Será posible que algún partido solo, sin alianza, pueda conquistar la presidencia de la República el año que viene? Vamos a hablar de ese tema cuando regresemos ya en la parte final del tema de esta noche. El año preelectoral que recién comenzó y la posibilidad de que traiga consigo muchas alianzas electorales. Bien, llegamos ya a la parte final del tema de esta noche. He estado conversando con tres figuras políticas muy importantes del espectro político nacional. Tengo conmigo desde un principio al diputado José Santana, mejor conocido como Bertico, del PRM, al dirigente del PRD, Marino Mendoza, que también fue diputado, y al licenciado Yuri Rodríguez del Partido de la Liberación Dominicana, que aparece en muchas encuestas como encabezando la simpatía de la gente. Y en otras encuestas aparece el PRM encabezando la simpatía de la gente. Y por supuesto hay quienes dicen que también la Fuerza del Pueblo estaría encabezando las encuestas para unas elecciones que nadie sabe qué sucederá, porque incluso los candidatos potenciales pueden ser flor de invernadero en el 2024, ¿no? Nadie sabe. De manera pues, ahora yo hice una pregunta básica al final del segmento anterior. ¿Puede algún partido político en este país, en las circunstancias actuales, ganar las elecciones del año próximo en todos los niveles o en cualquier nivel sin alianza alguna? Bueno, yo puedo contestar. Sí, claro. Bueno, yo te voy a decir, yo creo que el escenario político del país no puede garantizarle a ningún partido ganar las elecciones solo, a ningún partido, ni al PRM ni a ningún partido, porque hay una situación que yo digo que el PRM es un gobierno de coyuntura. Muchas coyunturas se produjeron, se conjugaron para que ganara las elecciones el presidente Luis Abinader. Pero en términos real, por los argumentos que hacía Yuri. Lo que pasa es que Yuri, yo me identifico más con tu apellido, porque tenemos el mismo apellido en el segundo nivel. Bueno, entonces cuando él hacía referencia a eso, yo pienso que ciertamente el escenario de hoy no es el escenario de ayer, y los partidos que estuvieron manejándose en esa coyuntura a favor del PRM en las elecciones pasadas no están en esa tesitura hoy. Entonces, esas coyunturas que se conjugaron en las elecciones pasadas y que favorecieron al PRM no se van a dar ahora. Entonces, yo no creo que haya posibilidad de que ningún partido solo pueda ir a las elecciones con una bandera de victoria. Yo creo que las condiciones del 20 fueron sui generis, o sea, fueron condiciones muy particulares. Irrepetibles, probablemente. Correcto. Pero yo creo que un partido no podría, por lo menos con una mínima alianza, llegar al gobierno, porque a diferencia, digamos, del régimen parlamentario, en nuestro país las alianzas se discuten de forma pragmática, no programática. Aquí no se discute, digamos, entre partidos. Un plan de gobierno. ¿Qué es un plan de gobierno? Si el plan de gobierno de ambos partidos, digamos, puede generar confluencia y entonces presentarlo a la sociedad. No, lo que se negocia, digamos, son las posiciones que va a asumir los dirigentes de tal partido que se adhieren a una alianza con un partido, digamos, de mayor posibilidades de alcanzar el poder. Por lo que, en ese sentido... Pero todas esas alianzas electorales implican de alguna forma de compartir un gobierno, ¿no? De participación en el gobierno. Efectivamente, pero no parte realmente de una visión, digamos, programática de cómo va a ser en el futuro la conducta de ese gobierno, sino que parte de garantizar puestos, posiciones a nivel de la función pública o de aspiraciones, digamos, de cargos electivos en reservas para los partidos, digamos, que se adhieren a ese de mayor nivel o de mayor posibilidad, que tal vez no haga un juicio de valor, sino que digo que son los hechos que nosotros conocemos históricamente. Mira, comparto el planteamiento de que ningún partido solo podría ganar el proceso. Eso es obvio. Si nos fuéramos todos solos, obviamente tendría mayor probabilidad. Necesidad de una quinta vuelta. Habría exactamente la mayor posibilidad tendríamos nosotros. Ahora, creo que hacer pacto, y por eso decía ahorita del diálogo, en función de las necesidades de solución a las problemáticas que existen y la necesidad de hacer grandes transformaciones desde un gobierno
que encabece el que gane las elecciones. En este caso yo quiero que continúe siendo Luis Abinader, pero tener un Congreso que te permita a ti, con todas las fuerzas políticas, hacer un gran acuerdo, eso sería sumamente interesante, porque hay decisiones que tienen que ser colectivas. Cuando tú tienes que tomar decisiones sobre leyes que requieren de una mayoría calificada, todo el mundo tiene que hacer su aporte. En ese caso, nosotros pudiéramos plantear alianzas electorales, seguir planteándolas desde el punto de vista municipal y desde el punto de vista congresual. Es decir, en el nivel municipal, yo reitero que el PRM está abocado a hacer grandes pactos y a hacer grandes acuerdos, porque si hay una provincia en la cual yo no tengo posibilidad de ganar el alcalde, vamos a hacer un plan, un levantamiento de información, y el que gane el gobierno se compromete a solucionar los problemas desde este punto de vista y desde esta dirección. Es decir, todo eso debe de darse. Eso está en todos los manuales, ¿no? Sí, no solamente, yo puedo hablar por mi parte, como aspirante a una posición, que yo no tengo ningún tipo de problema, porque a mí, al fin y al cabo, lo que me interesa es yo poder servirle a Santo Domingo Este desde la posición que he ocupado. Nadie puede cuestionar o nadie cuestiona quizás mi nivel de comportamiento en el Congreso. Me llevo bien con todos los legisladores de mi municipio y, ¿por qué no?, con los del país, porque busco soluciones y planteo cosas en función de los objetivos que queremos. En el caso del PRM, yo creo que debe de encaminar esas acciones y eliminar un poco ese vesteo de aspiraciones más allá del 2024, porque lo que debemos de una vez por todas buscarnos hacer un plan, porque la Estrategia Nacional de Desarrollo, que está en la Constitución de la República, planteaba esa necesidad. Y tú ves que todo gira alrededor de los partidos políticos, lejos del planteamiento que está contenido en la ley 112, de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Uno de los objetivos de esa ley no se ha cumplido, que es la aprobación de una nueva reforma fiscal. Por eso lo planteaba. Inclusive ustedes recuerdan que el presidente Abinader planteó la necesidad de hacerlo y todo el mundo salió. Bueno, él lo planteó después que intentó hacerlo por vía administrativa. No intentó hacerlo de vía administrativa, no. Sí, a través del presupuesto general de la República, sometido ante el Congreso. Perdón. Mira, en lo que yo tengo en el Congreso, llegué en el 2006, no ha llegado al Congreso, y Marino estuvo antes que yo, no ha llegado al Congreso un presidente que inmediatamente llegue, mande una reforma fiscal camuflajeada, y en los otros presupuestos también. Yo creo, y en el presidente Abinader, en los dos que ha mandado, que me ha tocado a mí, uno presidir los dos, y ahora el tercero fui parte del mismo, ha mandado algunas propuestas de algunas reformas, pero ha sido el que menos ha enviado propuestas de reforma. ¿Por qué? Porque cuando se planteó reforma fiscal, porque el presidente ha planteado en este mandato 12 reformas. Sí, pero estamos hablando de la reforma fiscal, yo estoy hablando de la reforma fiscal. Por eso él planteaba y ha dicho que hay que hacer una reforma fiscal integral, una eficientización del gasto, reducción del gasto e incremento de los ingresos. ¿Qué ha estado haciendo el gobierno? Y hay que reconocerle eso al presidente Abinader. Es la racionalización del gasto. Sí, pero el gasto corriente ha aumentado, como la nómina pública también. El gasto corriente, por lo que te planteaba ahorita, tiene que aumentarse el gasto corriente porque los gastos de subsidios se han aumentado. Y es obvio, fruto por lo que planteaba don Miguel. Cuando referimos a gasto corriente, referimos a gasto de nómina pública. Porque el tema subsidiado... el gasto corriente... El subsidio es un gasto social. Correcto. Sí, pero el gasto corriente. Bueno, pero es un gasto social. Porque el gasto social es un gasto corriente. Cuando se habla de calidad en el gasto público, correcto, precisamente lo que se pretende con eso, o lo que se aspira con eso, es dedicar la mayor parte del presupuesto a acciones que tiendan a mejorar la situación de la gente. Pero es lo que ha realmente pasado. son una inversión. Sí, claro. No, el gasto de inversión es otro. Pero el gasto de inversión en obra pública. Que se traduce, digamos. Pero es por eso que te decía ahorita que el presidente Abinader, el subsidio, el seguro subsidiado del SENASA, que tiene, el seguro está ahí, pero tiene que pagarlo el Estado. Y hay más de 2 millones de personas que tienen un seguro subsidiado. Tú tienes la tarjeta de solidaridad. De Supérate. De Supérate ahora, perdón, sí, que tienen el doble en la tarjeta, pero tienen el doble de nuevos adquirientes de la tarjeta. Pero algunas tarjetas se pierden. Sí, pero se perdieron hace rato y la de dónde llegaron. Pero es un tema que se ha ido, que debe de irse eficientizando y se ha ido. Pero lo importante es que ese gasto
que se ha disparado ha sido por esa vía. Y puede de que tú plantees un incremento de la nómina. Ahora, hay una preocupación, señores. ¿Con qué? Caballeros, hay una preocupación muy grande en la población, que está a flor de labio, como se dice. Y es el temor de que el ambiente que estamos viendo con el tema de la inseguridad, que sigue mortificando a la gente y cambiando los hábitos de conducta, muchas familias dominicanas, Así es. sea un elemento que se traduzca en una violencia verbal en la campaña política y que esa violencia verbal genere una violencia física. ¿Qué posibilidades hay de controlar ese tipo de violencia en una campaña política en la República Dominicana hoy en día? Porque los ánimos están muy crispados, como usted bien dijo hace un momento, ¿no? Yo creo que este es un año en el que va a haber mucho ruido, por el que los aspirantes, no solamente a la presidencia, pero además cargos electivos, tendrán primero que elegir muy bien cuál va a ser su mensaje, porque será un mensaje que tendrá que mantenerse en el tiempo y que con tanto ruido, ojalá alguna gente lo escuche. Pero eso ocurre también porque no estamos debatiendo muchas veces temas políticos, estamos debatiendo temas estéticos. Y como no estamos respondiendo a esa realidad, también vemos una sociedad que está muy divorciada de lo que bien planteaba el diputado, de, digamos, el parecer político. ¿Por qué? Porque muchas veces los políticos no estamos a la altura de la ciudadanía, ¿no? Entonces uno cuando va al cargo político decide buscar su sueño, pero no cumplir los sueños de la gente. Exactamente. Entonces creo que ahí el gobierno, sobre todo, tendrá que enfrascarse en hacerle entender a la gente que, en el caso mío digo, supuestamente estaba intentando hacer cumplir sus sueños, los de la gente me refiero. Y en el caso de la oposición será mostrar lo contrario. Pasar de esa realidad que usted muy bien señala, que la sociedad dominicana es una sociedad con tendencia agresiva y violenta. Y eso también se refleja en nuestra forma de hablar. Decía Paulo Freire que cambiar el lenguaje es cambiar el mundo, ¿verdad? Entonces, ciertamente yo creo que va a ser una campaña más hostil de la cuenta y que muy probablemente caigamos en epítetos que no serán productivos para la sociedad dominicana. Bueno, pero las hostilidades verbales en los procesos de campaña aquí siempre han existido. Y yo creo que ojalá que sea sobre la base de las ideas, no de las circunstancias personales. Claro, a eso me refiero. Sí, claro. Pero que lo que te quiero decir es que eso no estará, la campaña, el escenario político no va a estar exento de esas cosas, porque la cultura política de nosotros es esa. Pero podría la Junta Central Electoral modular y el lenguaje político, el lenguaje de campaña. Debería. ¿Tiene autoridad la Junta? Porque cada día decisiones políticas le quitan autoridad a la Junta. Sí, pero y eso es muy peligroso para mí, porque si la Junta pierde autoridad, va a perder el poder que pudiera tener para administrar un proceso diáfano, transparente también. El uso de un lenguaje determinado afecta positivo o negativamente a la democracia. Pero sí, hay entonces algo, la Junta debería tener eso en cuenta. Hay algo que, Marino, y yo quiero que Marino tiene experiencia porque estuvo en el Tribunal Superior Electoral. Sí, ahí estuvo. Y fue diputado también. Fue diputado también. Pero hay decisiones que la Junta puede tomar, porque la misma Constitución, incluso, yo le hablaba a un grupo, y voy a hacer un paréntesis aquí. Sí. Nos quedan 2 minutos. El proceso que estamos viviendo ahora mismo en la Cámara de Diputados, con el proceso de reforma electoral, yo digo que la capacidad resolutoria que tiene la Junta Central Electoral, más la legislación que tiene en las manos, le da la potestad para armar y proponer unas elecciones lo suficientemente transparentes con regímenes de consecuencias. Ahora, si no se controla el gasto electoral, difícilmente se va a poder controlar otras cosas ese lenguaje, en el proceso electoral. Ese lenguaje verbal puede la Junta controlarlo por esa vía. Porque yo voy a decir lo mismo que dije hace un momentico. Todo va a depender, los candidatos, que se les sube una cosa aquí arriba, en torno a la propuesta. Porque yo creo que si yo quiero ser representante de una demarcación o quiero formar parte de la estructura de toma de decisiones desde el punto de vista electivo, yo tengo que pensar no en mi interés particular. Bien, y eso es lo que hacen más. Caballero, nos queda exactamente 1 minuto, monosílabo, por favor. ¿Se agregará el lenguaje electoral en este año preelectoral? Sí. Sí, yo no tengo duda de que se va agregar. Sí, se va a agregar. Parecería.
Es que, ¿Perdón? Parecería. sí, Parecería. Tiene como sí, un Bueno, que el país, gracias. el país Gracias, está- caballero. El tiempo... Quiero ser optimista, no conservador, quiero ser optimista. Bueno, el tiempo se nos terminó. Le estoy muy agradecido por la amabilidad de aceptar nuestra invitación. A los amigos televidentes, gracias igual por su atención y esperamos seguir contando con la gracia de ella cuando regresemos el próximo sábado para otro programa similar. Hasta entonces.